2014 la he titulado aproximadamente La mediumnidad y otros fenómenos paranormales, efectos manipuladores, algo así aproximadamente, cuando pongo un título largo pues acordarse, efectos muy manipuladores sobre los seres humanos, efectos manipuladores negativos sobre los seres humanos. Ya en el título ya vengo a decir algo que no coincide con la opinión de otras personas, por supuesto. Y no se trata de contradecir nada, sino que para poder crecer tenemos que ir discerniendo dónde está más la verdad y dónde está menos, con todo el infinito respeto que podamos tener a las personas que opinen de otra forma, de otra manera. Si no hay respeto y tolerancia no podemos avanzar. Pero el respeto no significa que tengamos que caer en la tentación de decir todo es bueno, todo es igual. No todos los seres humanos somos iguales, aunque llevemos la misma etiqueta, ni todas las cosas que hacemos son adecuadas o contribuyen a la evolución. Claro, mucha gente puede responder, bueno, ¿y quién eres tú? Es que tú tienes la verdad y el otro no. Pero bueno, no se trata de decir yo tengo la verdad y espero no caer. Ojalá no caiga nunca en ese fatal error. Es decir, yo tengo la verdad y nosotros no. Simplemente pues que por medio del razonamiento, de los datos, de la información, de las cosas, podamos ir discerniendo, y no solo por los datos que podamos tener o la información de quien sea, sino por la intuición, la capacidad humana intuitiva que nos permite discernir, que no es lo mismo que discriminar la verdad de las cosas. ¿Qué significa discriminar? Pues es una facultad de la mente concreta, que nos permite saber que no todas las cosas son iguales, sino que hay características que diferencian unas de otras. Eso se llama discriminar, en sentido positivo de la palabra, porque tiene una connotación que ya conocéis, discriminar, discriminación racial. Entonces la palabra discriminar tiene una connotación negativa. Pero ahora estoy utilizando la palabra, en estos momentos, discriminar en sentido positivo. Y es la capacidad de diferenciar. Porque si decimos todo es igual y no lo es, eso es un espejismo, es un error. Entonces cuando tenemos la posibilidad de discriminar, diferenciamos. Pero hay otra cualidad que está por encima, que es posterior, y es discernir, discernimiento. Es una cualidad de la mente iluminada, de la mente que tiene suficiente intuición, repito, mente que recibe la intuición, porque la intuición no es mental, está por encima de la mente. Entonces la mente, cuando está educada, cuando está receptiva, está abierta, está vacía de lo que ya sabéis, de esa cantidad de contenidos que la oscurecen y que la lían, pues cuando la mente está más en silencio, aunque sea brevemente, tenemos posibilidades de intuir, de recibir esa luz que se llama intuición, aunque la palabra intuición también designa el hecho, el fenómeno de recibir, de descubrir la verdad de algo, de lo que sea, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendente. Cuando nosotros estamos viviendo una psicología emocional, quiere decir que las emociones, a veces ya hasta llamamos emocionalidad, cuando la persona está embargada por emociones o deseos que la superan, que es lo que predomina, aunque tenga mente para pensar. Entonces las emociones, con frecuencia, oscurecen el pensamiento, distorsionan, nublan, obnubilan el pensamiento, la capacidad de pensar con coherencia, con lucidez. Cuando más emocionados estamos, todos lo hemos experimentado, menos podemos pensar o más confusión hay. Cuando las emociones se serenan, están tranquilas, estamos relajados en el nivel emocional, pues entonces tenemos más posibilidades de poder entender, comprender, descubrir, pensar, asociar, poner cada cosa en su sitio y organizarnos.
Por eso, el trabajo hay que hacerlo más que desde el cuerpo emocional, desde la mente. Todo trabajo de superación de un nivel tiene que ser desde el superior. Nunca puede ser desde el mismo nivel o desde inferior. Es decir, desde el cuerpo físico no podemos controlar el emocional, y mucho menos la mente. Desde el emocional no podemos controlar la mente. Desde la mente misma tampoco la podemos controlar, aunque parezca que sí. Y muchas veces desde la misma mente se van cambiando unos pensamientos por otros y podríamos entender que se puede controlar la mente. Pero el verdadero control de la mente tiene que ser desde arriba, desde la intuición, desde la luz que afluye a nosotros cuando estamos atentos. Porque la mente no está atenta, la mente, su función y su misión es pensar. Puede estar callada, pero ella no desea estar callada. Nuestra mente, como su vida, su destino es pensar, no puede ella callarse a sí misma, es imposible. Solo cuando nuestro ser, desde un nivel superior a la mente, la consigue silenciar. Esto a lo mejor teóricamente puede ser dificultoso de entender, pero cuando vamos practicando esto, que digo en la vida, y vamos observando qué es pensar, qué es sentir, qué es intuir, qué es silenciar la mente y las emociones, entonces solo con un poco de práctica ya lo entendemos, que somos capaces de silenciar la mente. Y entonces nos damos cuenta de que quien silencia la mente no puede ser la mente, nunca. Tiene que ser algo o alguien que está por encima de la mente. Y quien calma las emociones no son las mismas emociones, cuya misión es la de vibrar emocionalmente y hacernos sentir deseos, emociones o sentimientos. Y hasta se podía establecer una escala: deseos, emociones y sentimientos. Una escala vibratoria diferente. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos atentos? En lugar de ser las emociones que nos guían de nuestro cuerpo emocional, el cual se expresa a través del centro el chakra o el centro del plexo solar, tenemos aquí, es uno de los más famosos, porque cuando sentimos emociones, el lugar privilegiado para sentirlas es este. Pueden repercutir en otras partes del cuerpo, pero aquí, en la zona de la boca del estómago, es donde notamos los miedos, las emociones, los deseos. Ojo, siempre que giren alrededor de emociones, deseos o sentimientos enfocados hacia el yo personal, porque si hablamos de sentimientos que se abren hacia el mundo, entonces ya tenemos que señalar otro centro que está aquí, el cardíaco, asociado al corazón, por eso se llama el centro cardíaco. ¿Qué ocurre cuando vamos evolucionando? Pues la evolución necesita que pasemos de ser instintivos, como los animales, o como cuando estamos menos evolucionados, somos instintivos. Es la etapa primera de la evolución, aunque dure millones de años. Y los animales también son instintivos. Los instintos relacionados con el cuerpo emocional son los que dominan y determinan el funcionamiento de la persona. Cuando vamos evolucionando pasamos al nivel emocional, Es decir, que el cuerpo emocional, conocido también como cuerpo astral, es el que determina nuestra vida. ¿Qué ocurre si seguimos evolucionando? Pasamos a otro nivel superior, el mental. Ya es la mente la que, al pensar, mejor o peor, va influyendo sobre los instintos y sobre las emociones. Por lo tanto, para bien o para mal, porque nos podemos equivocar y nos equivocamos, vamos controlando y diferenciando entre unos deseos y otros, entre escoger unos u otros, o emociones o sentimientos. Ya vamos haciendo algo. Y parece que se acabe ahí, porque gran parte de la humanidad, aunque todavía somos predominantemente emocionales, como éramos en Atlántida, de lo cual hablaré la semana próxima, la psicología de la humanidad de la Atlántida, de lo cual hace ya millones de años, pues era emocional. Habían pocos individuos de desarrollo mental y mucho menos del desarrollo intuitivo que ahora comentaré. De tal manera que la mayoría de la población obedecía órdenes, para bien o para mal, de
los líderes o los, digamos, responsables, unos para el bien y otros para el mal, pero había poca capacidad en la mayoría de la población para decidir por sí misma, cosa que hoy es diferente, porque aunque nos equivoquemos, ya sabéis que las corrientes de opinión y las modas que son mentales son espejismos también, que nos hacen pensar de una manera, pero como tenemos mente, a pesar de que nos equivoquemos una y otra vez, vamos decidiendo cada vez por nosotros mismos. Y si bien hay seres humanos que no hay manera de sacarles de obedecer órdenes a ciegas, cada vez hay más gente que decide por sí misma, aunque metamos la pata y nos equivoquemos. Es decir, que vamos entrando desde hace años o siglos en la mente, en un desarrollo mental. Si lo pudiéramos comparar con la psicología astral o emocional de la Atlántida, veríamos que hemos avanzado, porque hay una distancia de millones de años. Hemos avanzado mucho en este sentido. Sin embargo, si habéis leído en algún libro o habéis oído decir que somos todavía atlantes, no como razas, porque sí, hay razas en el planeta que son todavía en su constitución todavía de tipo atlante, los chinos, los japoneses, y determinados, los indios de América, en fin, de distintos sitios, son igual que hay razas derivadas de la raza lemur. Pero estoy refiriéndome a la parte psicológica, no a los rasgos aparentes, sino al psicológico. Todavía somos emocionales. Como explicaré, y he hablado otras veces aquí en las charlas, en el cursillo, el 90% o más de las causas de las enfermedades físicas es emocional. Puede ser el 80 y tantos, el 90 y tantos, eso es lo de menos. Pero la mayoría de las enfermedades físicas del cuerpo, su origen es emocional. La mayoría de los problemas psicológicos que tenemos con nosotros o con los demás son de tipo emocional. Si miramos lo que se hace, casi todo es de tipo emocional. Hasta el arte que se hace es la fuente, origen emocional, más que de tipo superior de lo que se llama arte. Y así podemos encontrar la parte emocional que está ahí a flor de piel y que salta con facilidad. Unas personas más, en otras menos. Pero la mente también está. Y aunque la mente sea fría y sea rígida y sea imitadora, con una función mimética de otras ideas, de otras personas, está ahí presente, funcionando cada vez más. Pero sabéis que podemos pensar cosas que nos pueden destruir. Y hemos descubierto con nuestras mentes, hablo en general, muchas cosas destructivas, o que podrían destruirnos, pero también hemos creado con nuestra mente cosas maravillosas. La creatividad de la mente. ¿Y cuánto hay creatividad en la mente? Cuando ésta está vacía hasta cierto punto de los contenidos de la propia mente, cuya raíz está en el subconsciente, y la mente se va abriendo a los niveles superiores, lo que he llamado intuición, aparte de otros componentes. Y entonces la intuición es como una luz, como un relámpago limpio y claro que te va diciendo poco a poco, a relámpagos. Es como os imagináis una noche oscura, tormentosa con relámpagos. Un relámpago, al cabo del rato otro. Imaginaos que esos relámpagos son continuos. Entonces se hace más luz, o que amanece, y ya está la luz del sol, y entonces se podría decir que es un relámpago continuo. Pero esto es un proceso lento. Las intuiciones nos van llegando lentamente según el estado en que nos encontremos en la evolución. Y entonces la energía que funciona a través de la mente, señalo el centro del entrecejo, el centro ajna o del entrecejo que está aquí. Y por eso la mente se encarza en nuestro cuerpo físico a través de este centro. Y como aquí está también el cerebro, la mente utiliza el cerebro como vehículo de expresión. Igual que las emociones se encarzan en este centro del plexo solar. Por eso el aparato digestivo y los otros órganos, como explico cuando hablo de las enfermedades, la mayoría de las causas de las enfermedades, sea del aparato digestivo, del intestino, de la glándula páncreas, que tiene que ver con la diabetes, y otras enfermedades que tienen que ver con estos órganos de aquí, el hígado, etc., tienen un origen emocional.
Si habláramos de origen mental, están más las enfermedades cardíacas y del sistema nervioso. El caso es que la evolución es que la energía de aquí vaya cada vez reduciendo su potencial, nunca más, porque si tenemos cuerpos y centros es para algo, centros o chakras, centros energéticos. Es que se vaya reduciendo la presión de aquí y se vaya abriendo esta y esta. No voy a decir solo esta del entrecejo, es decir, a base de estar más atentos, de pensar más, y si pensamos a veces en el pensar se incluye el intuir. Repito, el intuir es distinto del pensar, pero a veces se unen y no sabemos decir si solo es pensamiento o hay intuición. Hasta donde acaba una cosa empieza otra. Entonces, esto nos permite, en la medida que crece como energía, poder pensar cada vez mejor y poder intuir. Y señalo otro centro, hablando ya de centros, que es el de el laringeo, que es el centro de la expresión, no solo hablada, expresión y de la creatividad. Bueno, la creatividad de alguna manera es una expresión, se tiene que expresar la creatividad. Entonces, el amor, la creatividad, la mente cada vez más desarrollada, abierta a la intuición, van haciendo que la energía de aquí abajo vaya cada vez aumentando. Esto es un proceso no de miles, sino de millones de años. Son muchas, miles las encarnaciones que llevamos, unos más que otros, unos más aprovechadas que otras, aunque parece que acabamos de empezar, pero si pudiéramos compararnos con los antiguos, hemos avanzado bastante, aunque, digamos, a estas alturas estamos así. ¿Y qué ocurrió en la Atlántida? También lo nombraré la semana próxima, que en Atlántida el centro este es el más desarrollado. Y este centro, al ser más desarrollado, las personas tenían una sensibilidad de tipo astral. De tal manera que la percepción era más que con los ojos, es una percepción astral del mundo, de lo que se llama, dentro de los distintos planos de nuestro sistema solar, el segundo empezando de abajo para arriba, o el sexto de arriba hacia abajo, que es el llamado plano astral o emocional. Y entonces la percepción, igual que nosotros tenemos del mundo físico, allí se tenía pues muy parecido la percepción del mundo astral de las emociones, con las energías y todo su contenido. Incluso con dificultad de diferenciar a veces lo que es físico de lo emocional. De tal manera que esa percepción y esa sensibilidad hacía que hubiera un contacto con los seres desencarnados o con las entidades no humanas que habitan en el plano astral y recibir esa información. Ese es el origen de la mediumnidad. He puesto en el título mediumnidad y otros fenómenos. Quizá, a lo mejor por destacar un fenómeno que desde el ángulo de vista espiritual, y no es opinión mía, todo ser de evolución espiritual dirá siempre que la mediumnidad es contraria a la evolución del alma. Una persona que actúa como medium, hombre o mujer, no pensemos ahora en la separación, como medium, habitualmente es una persona que aquello que tuvo que dejar cuando acabó la Atlántida, todavía lo sigue manteniendo. Lo sigue manteniendo y por lo tanto está en contacto incontrolado con entidades del plano astral. Pueden ser más bajas o más altas, pero nunca ningún ser de naturaleza espiritual se expresará a través de la mediunidad. Mediunidad, una palabra que conocemos todos, es ser vehículo de expresión de una entidad que ni conoces, aunque te resulte familiar, ni comprendes ni dominas. Ella te domina a ti. Si no es así y tú dominas a la entidad y no se lo permites, eso ya no es mediunidad. O si tú decides quién se expresa a través de ti y si estás de acuerdo o no, es como cuando escuchas a una persona o lees un libro y dices, estoy de acuerdo en esto no, pero soy responsable porque lo entiendo y coincido. Pero si no, por mucha amistad que tenga con esa persona, no estoy de acuerdo. No tenemos por qué estar de acuerdo, por mucho y muy cercanos que seamos de una persona. Entonces la mediunidad está, si se vive habitualmente, frenando la evolución del alma. Entonces actúa como barrera e impide que el alma, que se va expresando a través de la intuición, del amor y de la voluntad del bien, pueda expresarse a través de la personalidad. Porque está esas entidades haciendo de
barrera que impide esa comunicación, esa conexión o ese control. Y entonces es el ser humano una marioneta o un robot que está a merced de otras entidades. A lo mejor no lo está continuamente, pero si es habitual, la cosa es grave, no es una cosa que haya ocurrido en algún momento, porque ¿verdad que todos nos hemos dejado por confianza llevar por lo que alguien nos ha dicho? ¿Le hemos hecho caso? Luego nos hemos dado cuenta que era un espejismo y que no era cierto, pero ciegamente, sin cuestionarlo, hemos aceptado lo que alguien, de confianza o no, nos ha parecido en el momento. En ocasiones, a lo mejor hemos ido aprendiendo a que eso cada vez sea menor. Aún así, no es bueno nunca pasarte al otro extremo de la incredulidad, de la desconfianza de todo el mundo. Y aprendemos gracias a lo que nos enseñan otros. Pero si desarrollamos el discernimiento, la última palabra la va a decir nuestro ser, nuestro yo, nuestra conciencia. Y por mucha confianza que tengamos en alguien, vamos dejando que el tamiz de nuestra conciencia diga la última palabra, si lo aceptamos o no, sin desprestigiar a nadie, simplemente porque la evolución es ser lo más autónomos. Y tengo entendido que los verdaderos maestros, una de las características que los definen es que nunca imponen nada a sus discípulos. De tal manera que si hay maestros, que es otro tema que también quiero hablar, maestros por ahí, del tipo que sea, porque es un tema también muy interesante, hay un maestro que intenta imponer algo, en esta época por lo menos, no es un verdadero maestro, porque está manipulando y condicionando a ese discípulo. Un verdadero maestro, lo voy a decir con las palabras que me salgan, algo que he oído y que tengo entendido, es aquel que consigue que su discípulo sea lo suficientemente autónomo que pueda funcionar lo mejor posible estando solo, sin nadie, como si estuviera responsable totalmente de sí mismo. A lo mejor es mucho pedir y hay que ir haciendo una transición. Pero igual que el verdadero educador es aquel que enseña a la edad que sea, a que ese niño o mayor, porque la educación no tiene edad, ¿verdad?, pueda ser lo más autónomo y valerse por sí mismo, a nivel físico, psicológico, del tipo que sea. Cuando decía maestro me estaba refiriendo a nivel espiritual, maestro de tipo espiritual, y por lo tanto de ayuda a los discípulos de naturaleza espiritual. Entonces la mediunidad es lo contrario, es dejarte llevar por una entidad, entregarte a las decisiones y a lo que dice esa entidad, y entonces pues obedecer. A veces esas entidades dicen cosas coherentes, que son correctas, pero están mezcladas, como la mediunidad no pasa del plano astral, nunca ningún ser de arriba se va a expresar a través de lo que se llama mediunidad. Entonces la mediunidad, los seres, aunque digan cosas correctas, no tienen por qué ser, están mezcladas con otras que no lo son, y que son erróneas y son falsas. Y que además la cosa no acaba ahí, como información. Y es que la persona va poco a poco acostumbrándose a dejarse guiar, en lugar de su alma, que es la clave de la evolución, por las energías astrales que su guía, para entendernos, que se expresa a través de esa medium, de esa persona medium, le está dictando. Es decir, que hay no solamente una información de tipo sujeta a espejismos, sino hay una manipulación energética. Habéis oído hablar de lo que se suele entender por curanderos. Curanderos, personas sin estudios, personas de poca cultura, que ponen las manos y curan. Curan síntomas, ¿eh? Eso es otro asunto que también en el cursillos lo explico con más detenimiento. Curan síntomas cuando curan, pero nunca van a la raíz, porque los curanderos, hablando en general, tienen el centro del plexo solar más desarrollado. Entonces utilizan energías astrales, no de tipo mental, ni superiores, ni espirituales. ¿Qué ocurre? Que la energía astral puede producir una modificación de los síntomas de la enfermedad a nivel físico. Y la cosa no acaba ahí, porque si te quitan el síntoma, aunque no te eliminen la raíz, es lo que hace también, en cierto modo, la medicina oficial. Y todos estamos agradecidos a que nos quiten la enfermedad externa, física. Por lo tanto, habría un aspecto que es
la ausencia de ir al fondo, que es lo que nos interesaría. Pero la cosa no acaba ahí, y es que al poner las manos, cuando una persona pone las manos en otra, no como un tacto, no con el tacto en sentido normal, sino con intención de curar, está transmitiendo unas energías de tipo astral. Y por lo tanto está condicionando, aunque no lo note la otra persona, astralmente, emocionalmente, con una energía de una vibración inferior a la otra persona. A lo mejor es una cosa esporádica y no pasa de ahí. Pero como esto a veces se hace con frecuencia, entonces hay como una manipulación. Pero estoy hablando en términos generales, porque pueden haber, yo que sé, excepciones, y a veces el curandero puede estar en un nivel no tan bajo astralmente, porque el plano astral tiene 7 subplanos. Y aunque no es espiritual el plano astral, ni el mental concreto tampoco lo es, pero hay planos más sutiles, donde la energía es más fina. Y entonces la manipulación no siempre es la misma, pero se da por 2 motivos: manipulación y una alteración del síntoma. Aunque esto de la alteración del síntoma también lo podríamos atribuir a la medicina oficial cuando, según decimos, cura. Entonces, ¿qué ocurre? Que el curandero no avanzó, y el medium también, la persona medium, ¿verdad?, no avanzó, no superó la etapa de la Atlántida, y por lo tanto en encarnaciones posteriores sigue con este centro que no se anula o no se trasciende en una sola encarnación, todavía desarrollado por circunstancias kármicas de un tipo determinado. Cuando hablamos de mediunidad, todos habéis oído hablar del espiritismo, ¿verdad? Y el espiritismo es una palabra que abarca muchas cosas. A lo mejor decís, es que son pocas las ocasiones donde una persona se reúne con otras, invoca a los espíritus y las personas le preguntan o desean cosas. Esto que hemos visto en las películas, incluso a veces en plan así de parodia, ¿no? De tal manera que la mediunidad es eso, pero puede ser más. Cuando hace unos años estuvo de moda que en los colegios, hasta en los colegios, muchos chavales practicaban lo que se llama la ouija, todos habéis oído hablar, eso es mediunidad, eso es una invocación que muchas veces no pasaba de un juego, pero otras, y en distintas edades, he dicho chavales, pero en distintas edades, invocaban unas entidades que luego no podían controlar, con el consiguiente susto, miedo y alteraciones de algún tipo. Es decir, que muchas veces la mediunidad, la persona que se sujeta a eso, pues no pasa de una anécdota, puede afectarle más o menos en su psicología. El problema es cuando ya va la cosa más en serio, y entonces ya se van produciendo ahí una atracción de energías que en determinados ambientes crean un campo electromagnético de una vibración inferior, y por lo tanto ahí nada bueno puede suceder. Eso también se llama mediunidad. Pero ¿qué ocurre cuando una persona de alguna manera está invocando a los difuntos? Podemos decir a las personas que han desencarnado. Eso es mediunidad. Hasta en televisión lo hemos visto, creo que todos. Personas que ante el público de allí y de los que ven la televisión invocan a los difuntos, a alguien de otra persona que se encuentra. Otra cosa es que venga ese ser al que se invoca, pero lo normal es que la mayoría, vamos a decir, la mayoría de las veces no es ese ser, son los devas, y hay que saber lo que son los devas, que son energía, en todos los planos, pero los devas del tipo astral, los que acuden, y por lo tanto son los que saben, leyendo el subconsciente de la persona, o otras cosas, saben esas cosas tan curiosas, tan desconocidas por los demás. Cuando uno dice, es que nadie lo sabía y me lo ha dicho la persona medium, de tal manera que hay una lectura del inconsciente de la persona y también de conexión con otras entidades astrales que son las que toman de ese ser desencarnado, impidiéndole un proceso natural de evolución, porque como hemos hablado muchas veces, cuando un ser humano desencarna hay que dejarlo totalmente libre para que siga su camino. Lo único que podemos hacer, si queremos, es
imaginarlo de vez en cuando con luz y con amor y punto. Pero no pensar en ese ser porque se le atrae, del método que sea. Y esto crea un karma, sea quien sea lo que se hace. El estar pensando continuamente y deseando, aunque no se llegue a ser medium, está creando un campo de vibración energética, emocional o astral que está, digamos, llegándole quizá a ese ser, a ese alma, y le está impidiendo seguir adelante o volver hacia atrás, sobre todo si hace poco tiempo que ha desencarnado. De tal manera que hay muchas formas de mediunidad, aunque la mediunidad típica es esta. Hay personas muy inteligentes también, no personas emocionales, que en un momento determinado han tenido contacto con una entidad, con un guía. Y esto lo habéis oído o lo vais a oír. Y escriben libros y hablan de este tema. Con un guía que es de tipo astral, nunca espiritual, tal como suele funcionar en lo que estoy diciendo. Y ese guía dice cosas interesantísimas, que decimos, uy, si esto lo dicen también los maestros y los sabios. Pero luego se mezcla con otras informaciones que al ser de tipo astral no están adaptadas a lo que se necesita en sentido evolutivo. Y por eso el problema no está a veces en el contenido, sino entre la entremezcla de un contenido emocional trascendido y cosas del pasado y otras cosas interesantes también. Una forma de mediunidad también es lo que habréis oído, aunque hoy día parece que se habla menos, de muchas personas que dicen que han contactado con extraterrestres. Y algunas han escrito hasta libros de informaciones que no existían aquí, de cosas hasta científicas y muy curiosas. Os puedo asegurar que los seres humanos no podemos contactar con ningún extraterrestre, aunque nos visiten continuamente. Los extraterrestres que puedan visitarnos de otros planetas o de otras galaxias solo pueden contactar con seres evolucionados o maestros. Y hasta en el planeta la jerarquía que nos gobierna solo da el pase a quien viene con determinadas intenciones. Jamás puede venir ningún extraterrestre aquí al planeta a hacer daño o a invadirnos. Ni extraterrestres, ni meteoritos, ni nada. Solamente será el pase aquí a la hora del planeta a quien viene en un sentido más elevado. Y no puede ser, porque sería un desequilibrio, entenderlo. Pero ¿qué ocurre? Hay tantas cosas que, incluso de tipo desconocido, que están en los éteres. Los éteres no solamente transmiten las comunicaciones de la radio, la televisión y todo, y las telepatías, sino que hay informaciones. Y a veces parte de esas informaciones quedan en los éteres y algunas personas con su sensibilidad captan parcialmente alguna de estas informaciones. De tal manera que eso por un lado, y luego la sensibilidad astral de algunas personas que en sus sueños, cuando soñamos, casi siempre estamos en el plano astral. Y en el plano astral hay ciudades que no están aquí, no solamente las ciudades de aquí. Y hay muchas cosas. Y hay gente que ha tenido esos contactos y cree que ha estado en una nave o que ha visitado otros planetas y otras galaxias. Y ningún ser humano podemos salir del área del círculo, no se pasa del planeta, en sentido este que estamos hablando. De tal manera que ahí hay un gran espejismo. Y el espejismo se agranda cuando sabes que desde hace millones de años tenemos aquí una jerarquía espiritual que está dirigiendo la evolución nuestra y la de todos los reinos de la naturaleza. Y tenemos una jerarquía que sabe infinitamente más de lo que podemos asimilar. De tal manera que toda la ayuda la tenemos aquí. No hace falta que nos venga de ningún sitio. Y esto a veces ha sido una curiosidad, porque todos hemos conocido, hablo de a lo largo de los años, personas que han empezado a interesarse por el tema de los ovnis. Y luego lo han ido dejando y se han interesado por cosas más serias, más espirituales, más realistas, más útiles y prácticas. Y no pasa nada el que uno por curiosidad se interese en libros, en cosas. El problema es quedarte anclado en eso, quedarte anclado en algo. Muchas personas también muy serias, en algún momento han sentido curiosidad y han hecho la ouija, pero no ha pasado de ahí, de esa curiosidad. El problema es quedarte enganchado en eso. Y entonces hay un vínculo de tipo astral de eso contigo.
¿Y qué ocurre? Vicente Anglada lo explica muy bien, que cuando se van produciendo esos anclajes de tipo astral, las energías del plano astral están más aquí, más cerca en el aura del planeta, y están impidiendo no solamente a esa persona, sino está al ambiente impidiendo la evolución. Se está frenando la evolución del conjunto del planeta. La invocación de los difuntos, que es mayor de la que creemos, está frenando el proceso evolutivo del planeta, y la mediunidad también. Cuando se nos dice que Jesús, el Cristo, Jesús, no el Cristo, Jesús, aceptó que el Cristo son dos seres distintos. Cristo está evolutivamente por encima de Jesús. Estaba y está. Se expresara durante 3 años, desde los 30 a los 33, eso en absoluto es mediunidad. Porque Jesús estaba preparándose de hace mucho tiempo para que su maestro, al cual conocía el Cristo, se expresara en esa época. Porque tocaba en ese momento que el Cristo se expresara a través de Jesús. Podía haberlo hecho de otra manera. Y se preparó, y además era totalmente consciente. Igual que determinados discípulos se han comunicado con sus maestros, y el maestro, en un momento determinado, ellos sabiendo que es el maestro, y coincidiendo totalmente, lúcidamente, se expresa a través de ellos. Sea al hablar, o sea al escribir, o lo que sea. Eso no es en absoluto mediunidad. Eso es un desarrollo de la mente, del psiquismo superior, de la mente hacia arriba, del alma. El cuerpo causal, si leéis cuerpo causal, es el alma, parte del alma. Y en el plano astral, el cuerpo astral y el cuerpo mental concreto es de la personalidad. La mente concreta es lo que separa lo de abajo, la personalidad, de las cualidades del alma. El psiquismo inferior del psiquismo superior. De tal manera que el psiquismo inferior está lleno de espejismos y además de manipulaciones que, si no siempre, muchas veces sin darte cuenta van entrando y te van produciendo esa dificultad. De tal manera que muchas apariciones también, podríamos decir, no solo apariciones extraterrestres, son algo que todavía no he nombrado en esta charla, pero sí en otras muchas, egregores. Por ejemplo, cuando un ser humano dice que se le ha aparecido la Virgen no es exactamente la Virgen, es el egregor de la Virgen, porque mucha gente, miles o millones de personas, durante mucho tiempo, imaginando devotamente en una imagen de la Virgen, invoca a unos devas, trae una energía, esa energía por sintonía, unos devas de tipo astral, se asocian y crean una configuración que, atrayendo energía de la materia, átomos materiales, llega hasta aparecer visualmente ante los ojos de determinadas personas. Es decir, apariciones de la Virgen son apariciones astrales de tipo fantasmal, igual que los fantasmas de los castillos o de casas encantadas. A nivel visual son entidades astrales que a veces toman átomos del lugar donde se encuentran y llegan a condensar visual y a veces de un modo táctil. De tal manera que un ejemplo de fantasmas es las apariciones de las vírgenes. De tal manera que incluso suelen aparecer en lugares con agua, porque el plano astral está muy relacionado con el agua. La humedad del agua está relacionada. Y entonces dan una impresión. Pero ahí la Virgen en absoluto. La Virgen pues estará encarnada en quien sea en su evolución y no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿qué ocurre? Que también hay gente que cree que ha contactado con maestros espirituales o seres más que maestros. Y puede que llegue a ser sincera, pero lo que contacta es con configuraciones de egregores llamados también formas psíquicas. Porque pensar en un maestro muchas veces llega a crear en los planos sutiles, muchos discípulos o devotos, una imagen. Está la imagen de Buda, está la imagen de Jesús, en los planos sutiles estoy hablando, de Mahoma, de Krishna, de muchos seres, de estos que han sido muy conocidos. Cuando la gente es devota, y como la devoción suele ser de tipo emocional, atrae energía emocional, y luego unos devas de ese nivel se introducen y construyen ese egregor, los egregores. A veces he nombrado los egregores
en otro sentido. Por ejemplo, todas las enfermedades tienen su egregor, pero ahí está producido por el sufrimiento psicológico del enfermo. Cuando un enfermo de una enfermedad física sufre, que es muy habitual, la emoción del sufrimiento es lo que atrae el egregor que enlaza por las características de la enfermedad y del enfermo con el egregor correspondiente. Pero ese egregor es alimentado por el miedo, por el temor, no solo del enfermo, sino de los seres humanos. Por eso se nos dice, lo he explicado otras veces, que cuando destruyamos, si no totalmente, en gran medida, el miedo y otra serie de cosas, de esos conflictos, vayamos viviendo más en paz, entonces los egregores de las enfermedades desaparecerán y las que son incurables se curarán. Por mucho que avance la técnica tiene que ir a merced de la evolución interna, no al revés. Es un proceso muy importante de entender. Por eso la técnica, estamos muy agradecidos a la ciencia y a la técnica, ¿verdad? Pero se tiene que unir con el avance de lo interno, el avance psicológico, el avance espiritual, para que eso pueda producir efectos definitivos. Cuando una enfermedad se llega a curar, en modo generalizado, es porque el karma de la humanidad respecto a esa enfermedad ha llegado a un punto donde se presta a que se supere. Eso a nivel colectivo y a nivel individual también. Es un tema que ahora tengo que reducir porque estoy hablando de muchas cosas a la vez, pero es muy importante de llegar a entender. De tal manera que hay muchos fenómenos paranormales. Hay algunos que podemos llamar inocentes, a veces apariciones de distinto tipo, hasta pinturas en determinadas paredes, por poner el ejemplo. Esto que a la llamada ciencia parapsicológica pues ha llamado tanto la atención. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la ciencia parapsicológica hasta el momento solamente se ha dedicado a describir fenómenos. Ya es algo, ¿no? El hecho de escribirlo con detalle, pero ignora la esencia o la fuente de esos fenómenos. Y para eso se necesita una evolución interna y determinados individuos una clarividencia para descubrir los puntos internos, los lugares internos donde esas dimensiones se está configurando internamente, lo que luego se va a materializar externamente. Se llaman materializaciones, eso es algo que ha ocurrido y a lo mejor va por temporadas, pero siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. Materializaciones de muchas clases, apariciones, como he hablado, etcétera, etcétera. Hay otro fenómeno de estos que no puedo dejar olvidado, y es un fenómeno que no es paranormal necesariamente, pero que es motivo de manipulación. A veces no, pero muchas veces sí. Y es la hipnosis. Ojo con la hipnosis, porque si sabemos lo que es la hipnosis, si entendemos por hipnosis el que una persona condicione inconscientemente a otra para que haga o piense o se mueva o determine algo, dejándose la segunda pasivamente, eso también está en contra de la evolución. Quizá no pase de algo inocente en un momento determinado, pero cuando se hace una vez y otra vez y otra vez y te dejas dominar, aunque sea con buena voluntad, por alguien, el subconsciente está como adquiriendo protagonismo. Y entonces dejas de ser tú el dueño de ti mismo. Repito, no me malinterpretéis, estoy hablando porque la ciencia médica también utiliza la hipnosis, buscando ayudar. Y muchas veces no habrá más daño que simplemente un fenómeno que ocurre en un momento y puede ser a veces hasta aparentemente una ayuda. Me refiero cuando la persona, porque siempre se ha dicho, y más hoy día, tenemos que ser dueños, si no, no evolucionamos, no hay manera de evolucionar de nosotros mismos. De golpe no podemos hacerlo, pero poco a poco lo podemos hacer. Entonces, me estoy refiriendo, y no me malinterpretéis, no a que ocasionalmente, en un momento, alguien te hipnotice si llega el caso, aunque muchas personas no lo permitiríamos por nada, sino cuando la persona va dejándose llevar por alguien que le condiciona. Y entonces, ¿qué ocurre? El hipnotizado baja la conciencia, porque si la conciencia la mantienes alta, es que no necesitas que nadie te hipnotice. Tú mismo te puedes cambiar la programación
¿Qué buscas? Si es la hipnosis para ayudarte a cambiar algo psicológico. ¿Me explico? Si una persona está atenta, puede darse cuenta que tiene una adicción, por ejemplo, y con esa adicción tomar conciencia, no en una vez sola, sino una y otra vez, y llegar a verla con tal claridad que a veces hasta instantáneamente se rompe esa adicción, droga, tabaco, bebida, lo que sea. De tal manera que el autocontrol de una adicción tiene que ser mediante la toma de conciencia, dándote cuenta, y cuando te das cuenta, la voluntad surge, y eso que nos falla tanto, que decimos, quiero, pero no puedo, y lo intentas, y vuelves a intentarlo, y no. Cuando la conciencia es honda, se penetra en el interior, y a veces, puede ser poco a poco, no de golpe, pero poco a poco se consigue. Pero ¿qué es lo que ocurre si alguien te está condicionando? Que por un lado te lo puede hacer apartar ese síntoma, pero como tú no has sido protagonista, te queda pendiente el hacer ese trabajo. Es como la persona que sale de la depresión con drogas, con pastillas, con medicamentos, que también son drogas. Sale de la depresión y se nota con más voluntad. ¿Pero qué sucede? Que cuando deja de tomar los medicamentos, que también crean adicción, pues esa persona no tiene voluntad, porque no la ha trabajado desde su yo, desde su conciencia. A lo mejor es bueno que parcialmente, antes de hacer otra cosa peor, la persona con pastillas quede, digamos, inhabilitada para ese comportamiento peligroso. Imaginaos, es preferible que una persona se drogue a que se suicide, para que nos entendamos con toda claridad, o para iniciar una salida. Pero ¿qué ocurre? La cantidad de gente que en el mundo, deprimida, que está creando una adicción a los medicamentos. ¿Qué ocurre cuando los deja? Pues o ha desarrollado una capacidad de autocontrol psicológica o vuelve a lo mismo. Se necesita ser dueños conscientes de nosotros mismos si queremos avanzar. Por lo tanto, hay cosas que provisionalmente pueden servir. El problema es no hacer el salto, no hacer la transición, no hacer la evolución. Eso sería. Y otras son peligrosas desde el principio. De tal manera que hay cosas que incluso voy a ir todavía más lejos, que no se me puede escapar esto. Hay mucha gente, y se está haciendo en distintas partes del mundo, que por medio de la hipnosis le hacen regresar a otras vidas. No es cierto. A veces puede que algo sea, pero los tebas son fácilmente engañosos. Y como artificialmente se está haciendo un regreso que solo se puede hacer cuando por evolución espiritual se contacta con los átomos permanentes, no puede venir de un modo artificial. Entonces, aunque puede haber algo, igual que algunos niños solo al principio recuerdan de otras vidas, y es cierto, porque acaban de nacer, y antes de ser educados, lo que se les va a olvidar tiene un recuerdo. No niego que pueda ocurrir algo, pero no hay una seguridad total, porque para poder estar seguro de las encarnaciones anteriores hay que estar en un nivel de conciencia donde se siente y se ve y se vive como si fuera la conciencia actual. Es decir, que con el estado, digamos, que a veces nos describen, no se puede tener la seguridad de que sea. Por lo tanto, no hay ningún ser que yo sepa, y no me lo creo, aunque es mi opinión, como todo lo que digo, superior que aconseje a nadie evocar otras vidas anteriores. Gracias, infinitas gracias a que olvidamos al hacer lo de otras vidas, podemos seguir avanzando. Puede que a veces la cosa no sea tan fatal, pero mucha gente se ha traumatizado, incluso con psicoanalistas que sin intentarlo han ahondado en su pasado y han evocado cosas de esta vida o de otras, porque a veces no lo sabemos, pero tenemos sueños y son muy raros, son de otras vidas, porque en el subconsciente está todo lo de esta vida y lo de otras, pero está tan mezclado que no sabemos dónde acaba una cosa, dónde empieza la otra. De tal manera que es peligrosísimo, a veces no lo es tanto, pero muchas veces puede llegar a ser muy peligroso, como se suele decir vulgarmente, jugar con fuego. Es una expresión que utilizamos cuando alguien está en la frontera de lo peligroso, que a lo mejor no le pasa nada, pero da un paso
y entonces se hunde, cae en el abismo. El hecho de regresar al pasado. Y nadie se ha curado por el recuerdo de otras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos para poder curarnos de lo que sea, pero en presente. Y si algo, una vez ha ocurrido algo de eso, eso ya va quedando poco a poco en el pasado. Si queremos adaptarnos a las nuevas energías, si no lo vamos a pasar, no lo vamos a pasar tan bien, tenemos que ir adaptándonos a una vivencia psicológica, filosófica, de vivir el presente, que lo tenemos ahí todo. La vivencia del presente nos limpia, nos va limpiando del karma. Si vivimos el presente, bien entendido, que la frase es muy sencilla. Nos limpia del karma, nos va limpiando el subconsciente, nos va liberando de la energía astral y nos va abriendo a energías superiores, abrirnos a la intuición, al verdadero amor, a la compasión y por lo tanto a canalizar unas energías que van a hacer y redundar en beneficio útil de la evolución de la humanidad. La humanidad tenemos que cambiar muchísimas cosas, algunas están aceleradas. Cada vez tenemos que ser más dueños de nosotros mismos. Cada vez los líderes tenemos que ser cada vez más nosotros. Todavía la vida emocional de mucha gente hace que necesite líderes, que necesite reyes, que necesite gobernantes que les digan lo que tienen que hacer, cuando lo tenemos todo en nuestro interior. No quiero decir que no haya buena voluntad, igual que la hay mala, en las personas que llegan a un poder, pero en el fondo lo que deberíamos de buscar es cada vez más, aunque tengamos la ayuda de quien sea, ser líderes de nosotros, ser autónomos, ser capaces de discernir lo que es una cosa, lo que es la otra. Y tenemos todos los medios de ser felices, más de lo que la palabra esta significa, sin necesidad de recurrir a cosas extrañas que a veces, repito, a veces son inocentes y no pasa ahí de una curiosidad, pero cuando te descuidas pueden entrar en el daño, en la negatividad, en la manipulación de estas cosas. Los chakras también, para ir terminando y que haya más tiempo del diálogo. Los chakras también habéis oído hablar muchas veces que hay formas de manipularlos, de despertarlos, etc. No hablo solamente cuando en técnicas de yoga o de meditación, no hablo de la mayoría de los centros de yoga, sino cuando en determinados sitios se trabaja con los chakras, con las técnicas que sean, para despertarlos. Quizá no pase de una curiosidad, si es poco tiempo y no ocurra nada, pero cuando una persona está ahí, dale que dale, está manipulando unas energías que no conoce. Y la responsabilidad de los que enseñan yoga es muy grande, porque si están dando técnicas estandarizadas a mucha gente y va la cosa en serio, puede ser una manipulación. Y no están manipulando a una, sino a muchas personas, porque cada ser humano tenemos que vivir nuestro yoga, nuestra meditación personal, personalizada. Y entonces, ¿qué ocurre cuando haces técnicas estandarizadas? Pues que puede ser una cosa suave, inocente, pero cuando ya entra en serio, ya puede haber una fácil manipulación. Y cito de pasada el famoso Kundalini, que cuando se despierta es lo peor. Cuando se despierta artificialmente, es una energía que está en la base de la columna vertebral, en el chakra más básico. Es una energía que se asocia al fuego, el fuego de Kundalini, que cuando se despierta artificialmente puede destruir a la persona. En algunos casos un infarto, en otros una locura, en otros una quemación, no sé llamarlo. Es decir, unos fenómenos destructivos para la persona. Repito, no es fácil y porque estés haciendo unos ejercicios durante unos días no se va a hacer, pero es una forma de manipulación. Y muchas veces se anuncia cosas de este tipo y no pasan de eso. Como cuando se anuncia hacer viajes astrales, alguien que enseña a hacer viajes astrales. La mayoría de la gente no los va a conseguir porque eso no es tan fácil. Pero ¿qué ocurre cuando uno fuerza a hacer un viaje astral? Que es también peligrosísimo porque no sabe con lo que se va a encontrar. Por eso siempre desde arriba se aconseja buscar lo esencial y lo demás ya vendrá por añadidura. Lo esencial es vivir con utilidad, con amor, con comprensión en lo que estamos viviendo y dejar esas cosas porque van llegando como instrumentos para ayudarte
en el proceso evolutivo, en tu servicio a la humanidad, van llegando cuando tienen que llegar, en el momento adecuado. Se despiertan la clarividencia, que sería otro fenómeno que está confundiendo a muchísima gente. Los videntes, los llamados videntes que no he nombrado, están confundiendo con espejismos a muchísima gente. Y, aunque no es videncia, que es distinto, el hecho de usar las cartas para decirle a alguien el futuro también es motivo de manipulación psicológica a muchísimas personas. Ojo si alguien lo realiza, porque con buena voluntad podemos manipular. No con mala voluntad, que también se hace, es evidente, pero con buena voluntad, sin conocimiento, porque las cartas o cualquiera de los elementos son vehículos de la conexión con el inconsciente. Y si no está uno en un nivel de autocontrol superior, esa conexión de tu inconsciente o subconsciente, para ser más exactos, con el subconsciente de la otra persona, pues entonces está dando una información que está entremezclada. Lo correcto, que a veces se adivina, con otras cosas que no. Pero, ¿qué ocurre si os ha ocurrido esta experiencia de que alguien os dice algo del futuro? Aunque digáis, no, eso no me condiciona. Hay una curiosidad que queda ahí grabada y sin darte cuenta, pues te está condicionando para tú vivir el presente. Y vivir el presente es no saber lo que va a venir después. ¿Y sabéis cómo construimos el futuro? Viviendo el futuro lo más positivamente, viviendo el presente, porque depende del pasado y de lo que vayamos haciendo en cada instante del presente. Pero si te dicen cuál va a ser tu futuro, aunque sea bueno o sea malo, malo o bueno, ya queda una información en el inconsciente y aunque tú intentas vivir el presente, te está condicionando desde dentro, sin darte cuenta, para bien o para mal. Si dicen algo bueno, puede que entre tantos fenómenos psicológicos que se producen, uno sea la de confiar. Como es bueno, ya no hago nada. Y si es malo, pues sentirte mal. De tal manera que las manipulaciones psicológicas, cuando te dicen el futuro, que también es una cosa muy extendida, los medios de comunicación están, se presta mucho a manipulaciones y a confusión. Como es un tema tan amplio y posiblemente os interese, por eso estáis aquí, pues no me alargo más, y sea de lo que he hablado o de lo que me he dejado, pues espero que ahora lo preguntéis e intentaré ampliarlo, profundizarlo hasta donde alcance, tratando en síntesis, para terminar telegráficamente, diciendo que la atención es la clave de toda la evolución, para descubrir las cualidades profundas, positivas, que nos van a hacer no solo ser más felices, sino ayudar a nuestro entorno, al mundo, ayudar a la humanidad, hasta donde alcancemos. Esta es la clave. Y cuando la conciencia se va elevando, va llegando las demás cosas por añadir. Así que... Te voy a preguntar, el Reiki que está tan de moda. Sí. El Reiki es una forma de curación que sabéis que tiene varios significados, la misma palabra. He conocido a personas que, lógicamente, lo más habitual es poner las manos, invocar una energía que se dice cósmica, transmitirla a la otra persona para curarla, etc. Y otras formas de Reiki no ponen las manos, utilizan distintos métodos. No siempre es lo mismo, pero en todo caso se generaliza como invocar una energía cósmica, y el problema, el espejismo, está en creer que esa energía cósmica es tal. La energía que nos rodea, hay muchas clases de energía, y no porque alguien te diga o tú creas que es una energía superior, espiritual, tiene que ser espiritual. Por mucho que tú digas y visualices quiero energía espiritual, no va a ser esa, porque tiene mucho que ver con el grado de vibración que tu conciencia, no en ese momento solo, habitualmente tienes. Igual que cuando se hacen meditaciones de grupo, o individuales o de grupo, y se invoca para hacer el bien a la humanidad, pensando en que vienen energías espirituales que van a ayudar, esto puede ser en plenilunio o no, muchas personas lo que están creyendo, y eso es un espejismo, que están viniendo esas energías que invocan.
Y lo que vienen, que a veces no tiene por qué ser desagradable, son energías de tipo más cercano, más básicas. ¿Por qué? ¿Por la invocación? No. O sí, también. Es por el estado, no de ese momento, que puede ser un estado de silencio de la persona, el estado psicológico habitual de las personas. Se nos dice, por lo menos hasta el presente, que cuando las personas invoquen energías para ayudar a otros, del tipo que sea, o generalizadas o para curar, tienen que estar desidentificadas. Tienen que estar, por lo menos, tener una buena voluntad habitual, aunque en ese momento sea como un momento más especial de silencio para atraer esas energías. No se exige que sean perfectas las personas, sino que tengan buena voluntad, subrayo buena voluntad habitual, y que en sus vidas, no en ese momento de la meditación, en sus vidas, vivan con coherencia, conectándose cada vez con lo interno. Porque si no, se va produciendo una dicotomía, un desfase entre la curación, de lo cual también hablaré en este cursillo, hasta donde pueda, la curación o la invocación de energías, la calidad de lo que traes, que tiene que estar coherente con lo que vives. Porque si no hay un cortocircuito de tu vibración en un nivel y otras energías. Imaginaos que vienen mentales y tú estás vibrando astralmente. Entonces ahí hay una fricción, porque las luchas, las fricciones es entre energías. Esto se puede hablar de guerras. Cuando en la mitología se habla de las guerras de los cielos, o de las luchas cósmicas, es un símbolo de la fricción entre niveles vibratorios de energía. Existe. Lo que pasa es que se le ha dado el nombre de guerras. Las verdaderas guerras de las galaxias son guerras no de entre seres que van por ahí invadiendo planetas, que eso no existe, solo en las películas. No existe. Es campos vibratorios de energía que friccionan porque no armonizan entre sí, y entonces da lugar a esos choques. De tal manera que si una persona está invocando una energía superior con toda sinceridad, pero está vibrando a otra inferior, pues entonces eso va a producir en ella, y por irradiación, cortacircuitos, y por lo tanto va a disminuir la eficacia de la curación. En síntesis, curación individual o curación, vamos a llamarlo así, invocación de energías para ayudar a la humanidad, tiene que haber una coherencia en la vida de las personas, una coherencia que implica atención, humildad, amor, compasión, desidentificación, estas cosas, y luego pues llegar hasta donde uno intuye que tiene que llegar, porque si no puedes curar, puedes hacer tanto por los demás que no acabaríamos de decir las cosas que se pueden hacer. En definitiva, más que por lo que has preguntado, he generalizado, en general. Por lo tanto, más que hablar de personas es hablar de tendencias. Y dentro de las tendencias puede haber cosas muy sanas, lícitas, pero otras que no. Y es un espejismo creer que porque haces un cursillo que te dicen esto, ya vas a traer unas energías. Ese cursillo necesitas muchas encarnaciones para ir adaptándote en tu vibración y poder atraer energías de una determinada altura o calidad. No porque digas que venga esto o que venga lo otro. Igual que por mucho que digas, quiero ver a Cristo, quiero que venga Cristo, a lo mejor viene el egregor del Cristo que existe en los planos astrales, el egregor, que es la apariencia. Y sabéis lo que es el carisma de las personas, que lo nombramos muchas veces. Ese magnetismo es un egregor individual, porque hablamos de egregores que están en el aura del planeta, pero cada uno tenemos nuestro egregor o egregores. Entonces ese egregor, de un nivel o de otro, es una energía que está llegando a los demás y produce una atracción magnética, independientemente de tu evolución. Si es un carisma creado por la admiración de mucha gente, sabéis, la gente famosa que tiene muchos fans y seguidores, esos seguidores al pensar en esa persona le están creando un egregor a su alrededor. ¿No habéis pensado en eso? Cuando esa persona deja de ser famosa y nadie le hace caso, se queda vacío, porque está alimentado artificialmente. Pero cuando una persona tiene un carisma que viene de lo más profundo, aunque esté sola y nadie se entere,
sigue con su carisma irradiando. Eso es lo que deberíamos ir evolucionando, a que nuestra irradiación sea lo más sincera, lo más auténtica de nuestro ser profundo, y no solo lo creado artificialmente, que suele ser de tipo astral, mental, en este sentido. Por lo tanto, se presta a muchos espejismos. He contestado muy general, no sé si la contestación es satisfactoria, por lo tanto no puedo juzgar a las personas, solo a los hechos, a los fenómenos. Ya digo, las personas podemos tener mejor, mayor o menor buena voluntad, pero no basta la buena voluntad o querer hacer el bien, que tiene también sus niveles, sino la luz para canalizar esa buena voluntad. Son tres cualidades: amor, luz y voluntad. Si van separadas, ya hay algo que falla. Como una mesa, si con tres patas se mantiene, y además tiene que estar a la misma altura para que se mantenga en equilibrio. Si falla una, quedan dos, ya no se sostiene. A lo mejor hay otra más corta, se sostiene todavía, pero se inclina. Entonces lo ideal serían las tres. Y repito, hay que comprender que hay buena voluntad de muchísima gente que desearía hacer el bien, y curando, haciendo esto, haciendo lo otro, atrayendo energías que van a favorecer que el mundo vaya mejor. Pero todo lo vamos construyendo nosotros. En alguna ocasión, y lo tendré que repetir, los gobernantes del mundo los creamos nosotros, las masas, no por la votación, sino también por el karma. El karma determina quién tiene en un país que gobernar y quién tiene al poder, venga como venga. Pero con el tiempo los seres humanos elegiremos, como es lógico y natural, con discernimiento, porque la democracia sin discernimiento será muy apetecible, pero no llega a ser todavía democracia. Ya llegará el tiempo en que realmente exista la democracia, y elegiremos con discernimiento, con luz, a quién es los mejores seres humanos de la población, los mejores educadores para educarnos desde abajo, los mejores gobernantes para administrar esos bienes, no para los suyos, sino para todos, porque como seres evolucionados, el gobernante debe estar al servicio. El gobernante no puede tener ni siquiera vacaciones, no puede jubilarse. Un gobernante tiene que tener una edad suficiente de madurez, incluso física, para poder desarrollar esas cualidades. En fin, en otro momento, hasta donde yo pueda, podemos hablar de eso. Me he enrollado un poquito con el asunto. Cuando antes has comentado que esos poderes tienen que llegar de forma natural, cuando llegan, ¿cuál es la finalidad? Cuando llegan es porque a un ser humano que está en entrenamiento interno, supervisado por maestros o iniciados, aunque no lo sepa, conscientemente. ¿Eso puede ser? Entonces ellos determinan cuándo tiene, y los devas también están trabajando internamente con los chakras para determinar en qué momento se tienen que despertar, porque tienen los poderes que ver con los distintos chakras, porque son contraparte de los 5 sentidos físicos. Tienen su contraparte: la vista con la clarividencia, el oído con la clariaudiencia, el tacto con la mediunidad. Hay una correlación entre los sentidos y las facultades llamadas paranormales. Lo que ocurre es que también hay chakras astrales y chakras mentales, no solo chakras etéricos, ¿verdad? Y por lo tanto, si están los chakras astrales, es lo que se llama el psiquismo inferior, psiquismo astral. O psiquismo inferior lo llama Vicente Anglada así. Es decir, me había puesto aquí unos libros para poder también hacer alguna cita, pero como siempre no, se queda así. Entonces el psiquismo superior es ya los chakras más mentales y más espirituales. Entonces, cuando la persona está preparada, y una preparación no es que uno tenga buena voluntad, sino una ética,
a prueba de fuego, entonces ya surgen las cualidades superiores, no las atlantes, que algunas de estas facultades las tienen los animales. Estas cualidades de tipo psiquismo astral la tienen los perros, los gatos, los caballos, las ballenas, delfines. Determinados animales tienen una sensibilidad astral. Incluso sus propias energías también irradian energía de tipo astral. Y por lo tanto, los animales domésticos perciben en el plano etérico y en el plano astral, sus niveles más bajos del astral. Por lo tanto, es algo que está trascendido, o debería de estar trascendido porque está en pasado. Se pierde, se tiene una sensibilidad material y se vuelve a recuperar eso, pero con las facultades superiores, con lo cual las superiores están libres de los espejismos. ¿Qué significa facultades superiores? Que se podría ver si el ser es clarividente en el plano mental, en el plano astral o en el plano etérico. De ese plano hacia abajo. Pero no solo el de abajo, el astral, que se presta a confusión. La cantidad de libros que se habrán escrito sobre profecías que no se han cumplido. Profecías que no se han cumplido o han sido mal interpretadas. Ahora no se oye mucho decir, me parece, pero hace unos años la cantidad de profecías de Nostradamus, los ricos que se han hecho algunos escribiendo algún libro interpretando a Nostradamus. O profecías de que iba a ocurrir esto o otro en este siglo pasado, que no ha sucedido. Clarividencia astral o astrología mal utilizada. Es decir, métodos de interpretación inadecuados, inferiores. Y por lo tanto, la cantidad de videntes que han aparecido en televisión a primeros de año, creo que ahora no aparecen, diciendo lo que va a suceder ese año. Bueno, cuando decían que se iba a casar el príncipe, eso ya, luego ya dejaron de decirlo porque ya no podía decirse, ¿verdad? La cantidad, o que iba a haber un terremoto, cositas así habituales. ¿Os acordáis de haber oído? Pero claro, luego ya no aparecen. La cantidad de astrólogos que han hecho, me refiero, profecías, no estoy hablando de todos los astrólogos. Estoy diferenciando en actitudes. Fijaos que nunca, ni hoy, ni nunca digo nombres ni etiquetas. Por eso. La cantidad de cosas. Y luego no se han cumplido. Percepciones astrales, donde se deforma. Cuando alguien es vidente astral, ve los colores invertidos y ve las cosas diferentes. Se malinterpretan. Están deformadas. Igual que en el agua, vemos a través del agua, vemos cosas distintas, deformadas, cuando sabemos que materialmente no lo están. De tal manera que hay muchas cosas que se deforman. Fijaos los sueños. Literalmente, los sueños, la mayoría de los sueños no son símbolos de algo que está velado. Y por eso, si no tenemos suficiente intuición, no podemos interpretar los sueños. Porque gran parte de ellos son astrales y deforman. Entonces se necesita intuición desde arriba para interpretar qué significa, si no todos, muchos de los sueños. Qué simbolismo tienen. Y los símbolos del arte y de todo pasa lo mismo. Es decir, la percepción, según desde donde estás mirando, hasta la percepción de la vista física, lo sabéis, según desde qué altura ven las cosas de una manera. No es lo mismo asomarnos de ahí desde una altura que verlo desde abajo, ¿verdad? Se ven distintas. Pues lo mismo sucede desde la percepción clarividente o de otro tipo. ¿Sí? Los exorcistas con sus exorcismos, ¿cómo encajan todo esto? Las posesiones son devas, de cercanos a la materia, del plano astral, entidades débicas de un nivel vibratorio inferior, no superior, en vibración. Los devas no tienen ética ni moral. Ellos, por la ley universal, la energía sigue el pensamiento, obedecen. Por eso los magos negros invocan para sus invocaciones devas de una determinada vibración. Los magos blancos, lógicamente, de otra. Entonces, las posesiones son personas que por su karma de otras vidas se han hecho susceptibles por su debilidad y por su cuerpo etérico que está rasgado, quizá por las drogas, y ojo con las drogas porque es
producen una rasgadura que puede costar encarnaciones de volverla a recuperar, y por determinadas prácticas tienen una serie de rasgaduras en su cuerpo etérico, y entonces los elementales se posesionan de la persona. Que a veces se ha podido, por medio de invocaciones de tipo religioso, extraer algún elemental, que la religión ya sabéis que llama demonio a lo que no sabe qué es, que son elementales. El demonio no existe, es un egregor el demonio. El demonio tentador es el egregor que, a base de nuestros defectos humanos y nuestras imperfecciones, hemos creado en nuestro aura. Demonio. Pero también tenemos la parte opuesta, porque todo tiene su contraparte. Estamos en una ley de polaridad. El guardián del umbral y el ángel de la presencia. Es otra terminología. El guardián del umbral es lo que las religiones han llamado el demonio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces se ha podido, pero existen otros métodos más esotéricos, de, si llega el caso, y de invocaciones de otros devas que pueden producir la curación de una persona poseída. Lo que pasa es que lo que nos llega a los medios de comunicación es lo que la religión, rezando o con determinadas invocaciones, eso, que puede a veces producir algún resultado. Igual que hay personas que rezan y a veces reciben lo que piden. No todo el mundo se queda defraudado, ¿verdad? Porque depende de varios factores, no solo de la forma como se hace, sino también del egoísmo o no con que pides, para quién pides, de este nivel de conciencia y del karma que te lo permita. Sea cuando rezas, cuando meditas, cuando invocas, que es otro espejismo lo de las invocaciones. Entonces, invocar como un exorcismo es una invocación. Pero ya digo, podría hacerse de otra manera más eficaz que la que hace la religión, a lo mejor, por supuesto, de buena fe, no podemos dudarlo, por los métodos religiosos. Pero se pueden conocer otras cosas mucho más eficaces para ayudar a las personas poseídas. Se puede hacer. Y existe. Y existe. Seguro, total. Sí. Más cosas. ¿Nadie estáis poseídos? Porque son muchos los asuntos que, aunque sean muy diferentes, giran alrededor de lo que se suele llamar paranormal. Pero lo paranormal, visto desde otro ángulo, es normal también. Pero los poseídos, si llegan a morir, ¿se liberan? Sí, se liberan. Pero, si no, están condenados. Pero lo importante es que se liberen aquí. Igual que nosotros, si tenemos un karma, lo tenemos que liquidar aquí, no después. Si tenemos un defecto, aquí, no después de muertos. Aunque se sigue haciendo o siguen ocurriendo cosas, seguimos, la vida continúa en otros planos. Pero lo fundamental lo tenemos que hacer aquí. Y por lo tanto, la liberación, aquí. Si queremos una liberación, ya tal. Si el karma lo permite también, como la curación. Si intentamos curar de algo y la persona, el karma se lo permite, si la curación se hace bien, se libera hasta de raíz. Porque también tiene que ver la expansión de conciencia. Las enfermedades esas incurables que dices, me parece una curación milagrosa, es porque ha habido, y lo dicen los profesionales, ha habido un cambio de conciencia serio en esa persona enferma, anterior a la curación. Puede que haya casos que no, pero, y si no, es porque el karma determina que ya es la curación. Entonces, si hay una expansión de conciencia, eso hasta acelera la eliminación del karma. No sé si ahora tan simplificado me podéis seguir, porque no es fácil de explicar. Está el tipo de invocación que se hace, el estado de conciencia de la persona enferma, que el estado de conciencia determina que sea su alma, que es la única que cura. La única que nos cura de raíz es el alma, no el cuerpo. El cuerpo puede ser otras personas, el alma es. Y el alma, no hace falta creer en el alma. Abres tu conciencia, permites que el alma se expresa y eso se solapa con la expansión de conciencia. Y ahora coincide lo mismo.
expansión de conciencia, despertar, curación. Y además el karma. Puede que el karma ya estaba cumpliendo su misión, la ha cumplido, o puede que incluso en esa expansión de conciencia aceleres que el karma que determina que tengas que tener la enfermedad, porque las enfermedades son kármicas, todas, aunque hayan sido creadas el día anterior o en las vidas que sean, son efecto de un karma negativo, nunca positivo, como es lógico. Un karma positivo no puede expresarse, y la mayor parte del karma negativo se expresa como enfermedades del cuerpo o mentales. De tal manera que el karma tiene su ciclo. La persona ha sufrido y llega un momento en que se acaba. Si esa persona no ha tenido un cambio de conciencia, volverá a tener otra vez, digamos, la tentación para caer otra vez en el asunto. Pero si ha tenido un cambio de conciencia, esa enfermedad, por lo menos ese karma ya está liquidado. Tendrá otros, pero ese ya está. No sé si me seguís al ir tan rápido en el tema, pero se necesitan esos ingredientes. Que el karma que no conocemos, ni la persona, determine que se tiene que curar. Aunque tenga el mejor curador. Por eso Jesús, del cual es muy famoso cuando se habla de que curaba, no podía curar a todos. La Biblia no va a poner las curaciones que no podía hacer, ¿verdad? Pero no podía curar a todos. Y además no curaba con las manos, como os he dicho. Curaba por radiación. Y además él lo decía. Si leemos la Biblia con una mínima intuición, nos tenemos cuenta que estaba hablando del karma, aunque la palabra karma es lógico que no tenía que existir. No vuelvas a pecar, no te suceda algo peor, decía a los que curaban. No vuelvas a pecar, entendiendo por pecado la causa kármica que determina la enfermedad. Algo negativo, ¿verdad? Es decir, que está llena de episodios. Y de tal manera que él no podía curar, ni él ni nadie superior a él podía curar a cualquiera, porque depende mucho de que el karma y también del nivel de conciencia. Pero cuando curaba él y otros, pues había un cambio de conciencia. Y esa es la verdadera curación. Y si leemos bien la Biblia con suficiente atención, nos tenemos cuenta intuitivamente que estaba hablando de curación interna. Lo otro es muy importante, el cuerpo, pero la curación de la conciencia. La eliminación del pecado no se elimina porque alguien te perdone, es porque expandes la conciencia y el pecado se borra. Aunque vengan todos los sacerdotes del mundo a perdonarte, o Dios mismo, no se te va. Es el cambio de tu conciencia lo que te hace que funcione el perdón, y entonces se te borre lo que la religión llama pecado, que es una forma de decir el mal karma. Entonces, no sé si consigo transmitiros una visión más profunda, porque se trata de eso, de no forzarnos a creer otra cosa, sino ayudarnos a reflexionar, a intuir, a ver la vida de otra manera distinta, si es posible, pero mucho mejor, ¿verdad? A que reflexionemos, no solo en este instante, que espero que estéis con atención para captar todo lo que podáis, sino para que en otros momentos podáis tener una visión, no la tradicional solo, sino una visión más amplia. Y esto es una lástima no aprovecharlo. Hoy día que tenemos libertad para esto, en otros momentos nos quemaban o nos hacían otras cosas. Pero hoy día que podemos hacerlo, hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Pues espero que no haya aprendido más cosas. ¿Qué porcentaje de karma es para la otra vida? ¿La mayoría? No tengo ni idea. Karma para otra vida. Sí, a raíz de acciones nuestras, ¿qué es lo que nos viene? Por ejemplo, has dicho que la mayor parte del mal karma, sobre todo, es en enfermedades. Sí, a lo mejor las hemos creado hace días o hace meses o años de esta vida, ¿verdad? Nos hemos originado. Aunque puede venir de otras vidas, todos tenemos un karma del cáncer. Todos los seres humanos tenemos latente el cáncer. Mucha gente no desarrolla el cáncer, ¿verdad? Está ahí latente. Entonces, si se dan circunstancias kármicas y nuestra actitud psicológica, el cáncer o se queda o aparece. Pero el cáncer es una enfermedad kármica creada desde la Atlántida, como nos he explicado, explicaremos. El cáncer.
Las enfermedades más grupales kármicas, las venéreas, las más antiguas de la humanidad y que más va a costar curar, el cáncer, la tuberculosis. Hay otras que también, verdad que a veces se dice en la medicina, hay un tanto por ciento que es hereditario, enfermedades hereditarias. Por ejemplo, la diabetes, 40 o más o menos por ciento, dice hereditario. La diabetes es porque el centro del plexo solar está impidiendo el desarrollo de este centro, del amor. Entonces las emociones impiden el desarrollo del amor. Pero a lo mejor es una buena persona y dices, no lo ha hecho, pero le puede venir latente esa enfermedad de diabetes. Entonces determinadas circunstancias hacen que aflore. Es decir, que lo que no podemos saber es lo que has preguntado, qué parte lo hemos creado ahora y qué parte lo hemos creado otras vidas. Pero os aseguro que no es lo más importante saber esto. Lo más importante es qué podemos hacer para cuanto antes curarnos. Y lo más importante de todo, curarnos de raíz. Ir al fondo. Por eso es innecesario, cueste lo que cueste, que la psicología se case con la medicina, que vayan juntas. Y por eso están brotando por todas partes esto que intento explicar humildemente hasta donde puedo en los cursillos de enfermedades, investigadores del campo de la psicología, de la medicina, que van viendo cómo la psicología y la medicina se relacionan. Y entonces comprender que hemos gestado psicológicamente enfermedades y que también con la psicología podemos, si no curar, si se puede curar mejor, aliviar. Y curar, si puede ser, de raíz. Si es el miedo la causa de la enfermedad, pues cuanto antes eliminar el miedo, que a veces es incómodo. Y si eliminas el miedo, por lo menos el miedo ese ya no, que lo eliminas, ya no creará más enfermedad. Así será creada otro karma por otras causas psicológicas. Entonces descubrir que no solamente hemos eliminado el miedo porque es molesto y sufrimos y nos frena y nos ofusca, sino también pues para ir limpiándolos y seguir creciendo. En ese sentido. Por lo tanto, ignoramos, por lo menos nosotros los humanos, qué tanto por ciento puede ser de uno y lo otro. Y de las enfermedades y de otras cosas, ¿no? Porque el karma también se manifiesta, el mal karma, que es el más famoso, que más nombramos, porque hay un buen karma. No solo el malo, sino el bueno. El mal karma se manifiesta de otras maneras. Para mucha gente es no encontrar su vocación en el trabajo y sufrir porque no trabaja de aquello que sabe o que no sabe que tenía que trabajar, o las personas que le rodean, o el aislamiento que aunque intente produce unas injusticias que padece, que le vienen sin saber por qué, o a veces sabes por qué. Es decir, no solo son enfermedades, accidentes, puede ser pues eso, injusticias, pueden venir, etcétera, etcétera, puede venir por distintos medios el mal karma. Y el buen karma, que deberíamos de prestarle más atención también. Y tanto uno como otro se han de liquidar para seguir creciendo. Porque buen karma y mal karma están en los platillos de una balanza. Son una polaridad. ¿Os acordáis si estuvisteis en la charla de la polaridad? Los dos polos. Entonces hay que trascender los dos. Por el filo, el camino del medio, que decía Buda. Ni uno ni otro. Esto cuesta un poco, porque nos han acostumbrado que hemos de dejar el mal y hacer el bien. Pero nos dicen los sabios, hay que superar el mal y el bien. Pero no sé si se entiende el mal y el bien dentro de una línea horizontal. Pero si subes, estás por encima de un platillo y del otro. ¿Me explico? Por ejemplo, si ahora tenemos tristeza, deseamos estar alegres. Pero si nos ponemos alegres, y es una alegría emocional, esa alegría no dura. Durará más o menos, pero es efímera y se acaba. ¿Verdad? No es duradera. Y es una alegría que después, cuando más intensa, luego vas hacia el otro lado, como un péndulo, y a la tristeza. Si tienes placer, quiere decir que vas a tener dolor. Pero hay estados que están por encima de la alegría y de la tristeza, que a falta de otro nombre sería alegría también, o por encima del dolor y el placer. Pero es una vibración más alta, más equilibrada, que está más allá de las circunstancias y de las vicisitudes de la vida. Y eso es lo que significa ascender por el sendero del medio y
y trascender los opuestos, o como se quiera decir. Entonces, el buen karma y el mal karma. Y se dice que el mal karma, y los malos egregores negativos y egregores positivos. Y los egregores positivos contrarrestan los negativos, pero a su vez los positivos sirven para una época, un tiempo. Y como evolucionamos, esos a la vez hay que trascenderlos con otros egregores más positivos, ¿verdad? Hay muchos egregores positivos en el pasado, pero que hoy día están caducos. Esto lo entenderéis mejor si digo, hay cosas, tradiciones que sirvieron en el pasado, pero hoy las vemos desfasadas para la época en que están. Fueron útiles, pero hoy ya no lo son. Todavía más claro, hay prendas de vestir que te sirvieron muy bien en un momento, pero luego creciste y ya no te sirve. ¿No? Era por analogía. Entonces, pues así, lo bueno y lo malo se tienen que trascender. Vamos a darle el término de bueno también, pero es bueno en otro nivel. Lo que pasa es que desde un punto de superficial es huir del mal, ir hacia el bien. Como si ese bien que te dicen o que crees, pues fuera ya definitivo. ¿Sí? Has dicho que vivir el presente significa no saber lo que va a venir. Lo que pasa es que siempre queremos saber un poco cuando lo que nos espera, ¿no? Cuando estamos pasándolo mal, siempre acudimos, pero querríamos saber un poco por adelantado. Claro. Entonces, para evitar esa preocupación, ese miedo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vivir por encima de... El sendero del medio es eso, ¿no? Sí, la atención al presente incluye el sendero del medio. Es la única medida o modo de estar en el medio. Vivir en la inseguridad. Sí, estar atentos a la inseguridad. Ojo, no la inseguridad esa que nos inquieta y nos desasosiega y nos perturba. La inseguridad en sentido positivo. La inseguridad. Pero hay la inseguridad externa es seguridad interna. Confianza. Si estás en la atención al presente, como no hay mente en ese rato, y la mente es la que crea la inseguridad, los miedos, los problemas, pues queda solucionado. ¿Os dais cuenta cuando estáis con atención, cuando estamos con atención, que no hay ni miedos, ni preocupaciones, ni inseguridad, ni nada? Estamos como integrados hasta donde hayamos alcanzado nuestra conciencia con la vida. Es que esa es la clave, el secreto. Esto es más importante que todas las charlas, aunque hay que seguir con ello. Y darnos cuenta, si conseguís en estas charlas o donde sea, estar un rato con atención sin pensar. Hay seguridad, nos encontramos diferentes. Luego empieza la mente a pensar, es inevitable, ¿verdad? Es habitual y ya viene lo que venga. A lo mejor seguimos contentos, pero viene la inseguridad. Y si alguien nos dice cosas de determinado tipo, aunque no tengamos por qué creerle, pero ya nos inquieta. Por eso, ojo con las personas que dicen a otras, y aunque tengan esa incapacidad, dicen a otras cuál va a ser su futuro, cómo le van a ir las cosas. Porque les están rompiendo, les están alterando de alguna manera. Ojo, estoy hablando en abstracto y en general. Entonces, si captáis el sentido profundo de esto, os daréis cuenta de que tendríamos que estar agradecidos, no saber cuál es nuestro futuro. Bueno, sabemos a lo mejor lo que vamos a hacer mañana, pasado, en el trabajo, aquí y allá. Eso es natural. Me refiero, estoy hablando en términos psicológicos. Y depositar la confianza en nuestro ser interno, que jamás... Yo que estaba confiado. Hablando de confianza. La señora estaba también confiada. Por eso no. Es un ejemplo de lo que estaba diciendo, ¿no? Es un ejemplo. La señora estaba confiada y ni siquiera estaría pensando en que iba a sonar. Y entonces, eso. Si hubiera estado pensando que no suene, hubiera estado sin atención a esto y pensando en lo que podía pasar, sufriendo.
pero no sé si lo interpreto bien. No te estabas acordando del móvil, ¿verdad? Ha llegado, ha sonado y bien, podía haber quedado mal, pero gracias a eso pues nos hemos reído. Hemos distraído Nos un poco hemos- porque estábamos demasiado centrados en La atención sigue, ha servido para poner el ejemplo. Eso es vivir en la inseguridad. Claro, podemos decir, me sonará el móvil, bueno, ponemos los medios y dejemos de pensar en si va a sonar esto o lo otro, sino, porque es que nos pasamos el tiempo dándole vueltas, pasará esto, pasará lo otro, ocurrirá tal, Que pase lo que y se quiera. nos escapa el tiempo y no vivimos el presente. Y porque te asustas. ¿Mm? Al sonar el móvil, pum, y das un bote. No, pero ha sido un susto amable y Sí, pero porque, agradable. pero porque sucede eso, cuando estás muy centrado en una cosa, de cualquier cosa, pum, y das un bote, digamos. Es decir, cuando uno está distraído se dice que te asustas más, pero es que estando atento también, porque puedes estar atento a una cosa, pero no atento a la fuente del susto. ¿No? Y entonces te coge de improviso y como no sabes de qué va, pues te coge en ese momento, con inseguridad, de no saber qué es lo que va a venir. Pero bien, imaginemos que pueden venir de todo, ¿no? Inseguro. Pero ¿por qué estamos sufriendo mientras no llega? Es una pregunta que nos habremos hecho. ¿Por qué tengo que estar sufriendo, preocupado por algo que me Por puede mañana, ocurrir, si no, o con ella, aunque vamos. os suceda, mientras no llega? Es una reflexión que habréis escuchado, os habréis hecho. Pues hay mucha gente que piensa mañana, la mañana no existe. ¿Y cómo evitas eso? Sí, hay personas que ya están pensando Pues, en cómo vamos a ser gobernados dentro de 15 No años. te preocupes, compañero. Entonces, por lo que he entendido, si tú vas a que te adivinen el futuro, te condicionan, es lo que te dicen, y te lo puedes atraer. Dicho de otra manera, es posible, es fácil, es frecuente que te condicionen. No digo a todos 100%, ni de la misma manera. Psicológicamente hablando es posible. No sé si he llegado a dar la explicación porque he hablado de muchas cosas, me he ido pasando Sí, de una a otra. Pero he dado unas claves, el inconsciente, la idea que adquirimos, esa confianza en eso, que se queda ahí grabada. Y de alguna manera nos inquieta. Y nuestro inconsciente, ojo, que habla muchas veces el inconsciente, precisamente por ser inconsciente, nos está condicionando más que lo que nos damos cuenta. Es verdad, cuando un enemigo quiere conseguir lo que sea, está buscando que no nos demos cuenta. El mejor enemigo es el invisible. Lo estoy diciendo de varias maneras. La persona que quiere hacer el daño no puede, si quiere hacer el daño, si es inteligente, quien hace el daño sin nada de inteligencia, no puede decir que va a hacer daño. Tiene que decir que va a hacer lo contrario. Gran parte de la manipulación de la humanidad se ha hecho en nombre de lo más divino, de lo más sagrado, con apariencias de algo sagrado. Si captéis esto, que es fácil, ya tenéis un ejemplo de sobra. En nombre de lo divino se ha hecho cosas maravillosas, pero también se ha manipulado a los seres humanos. De tal manera que no va a presentar uno a decir, yo soy un mago negro. Ese mago negro a lo mejor no da la cara, pero está invitando a un gobernante o a un banquero a que haga lo que sabemos que están haciendo. Muchos. Entonces, pues, las manipulaciones tienen que darse de un modo discreto, porque si son aparentes y se desvelan, pues ya está. Lo descubres y no te condiciona. La cantidad de condicionantes son invisibles, son inconscientes y nos están atrapando. Y muchas veces hasta tenemos miedo sin saber que tenemos miedo. Sí. Entonces, cuanto más despiertos, menos manipulación. Y más confianza en que pues, mientras estemos despiertos no hay Dios que nos manipule. Bien despiertos. Entonces, si hay algo que viene de arriba, que nos condiciona, lo aceptamos plenamente porque estamos conscientes. Y la evolución es esa, ser vehículos de algo que está por arriba,
Eso es totalmente lo opuesto a la manipulación, es lo que viene por abajo y nos está bloqueando para que no avancemos y no evolucionemos. Entonces, la mediunidad, que es la palabra para concluir, que es uno de los puntos que trata de varios, es una forma de manipulación. La persona ha ido creando esas condiciones y luego por sintonía vibratoria acuden los ceros de un nivel o de otro y se introducen y se expresan. Y a veces con cosas muy engañosas, porque mezclan cosas maravillosas, correctas, que te dicen, uy, qué bueno es esto, lo que te están diciendo. Pero ojo, eso está mezclado con otras cosas que no lo son. Que no lo son. Como pasa con muchas veces, los gobernantes pues hacen cosas que están bien, pero otras que no están. Y tú les crees y dices, bueno, va a ser maravilloso, va a hacer esto, pero luego, sea porque te han engañado o porque no se daban cuenta que no podían, y se cuela el otro y se mezcla con cosas correctas, otras que no lo son. Y así podemos poner ejemplos de todo tipo.